estamos acá para la moneda en el coso por el estreno de La Noche Sin Mí, con Mariela Gaberch, Laura Chiabrando, como he dicho. Bueno, directoras de esta película que, a ver, es imposible no verla y involucrarse con una Natalia Oreiro espectacular, en donde muestra cómo va explotando el ser humano, ¿no? Internamente. Lo primero que quiero decir es cómo empieza esta película, cuál es el génesis de La Noche Sin Mí. Y el génesis es de mirar a nuestra generación, ser mujeres, madres, compartir con otras mujeres y con otras madres y ver qué pasa con cómo fuimos, creo que es un poco producto de cómo fuimos educadas y pensar, bueno, ¿qué hacemos con esto? Digo, hay algo que me parece que es generacional, que en los años que yo empecé a escribir había mucha euforia por el feminismo y había muchas marchas, coincidió también con lo del aborto, entonces ahí había como una movida muy grande en el afuera y éramos muchas mujeres en las calles y sin embargo adentro de las casas seguían pasando estas cosas y seguíamos con todas las tareas y seguíamos sumando responsabilidades, entonces esa lejanía que se daba entre lo que pasaba afuera y el que pasaba adentro era algo que a mí me, me hacía pensar, entonces de ahí empecé a escribir. Ok, ahora ese guión, ¿no? Después llevarlo cinematográficamente en una construcción de personajes y todo, ¿cómo fue esa construcción en una Eva, este personaje de Natalia Oreiro, que claramente hay un coaching, hay una dirección actoral muy fuerte? ¿Cómo fue eso? Bueno, primero que fue una tarea absolutamente hermosa porque Natalia fue muy generosa desde el cariño y el amor que nos tenemos y el respeto profesional que compartimos hace muchos años. Entonces, cuando le acercamos este proyecto, ella no solo dijo que sí, sino que sí a la experiencia de una ópera prima en la que estábamos nosotras, sino también a ella como artista, ¿no? Y como mujer y como actriz en un momento en el que ella podía, incluso es coproductora de la película, porque había una intención de contar este relato con absoluta libertad. Okay. Y eso creo que también fue muy interesante para el proceso creativo, porque nosotras pudimos hacer un trabajo desde el guión, desde la idea de puesta, desde el registro actoral, en un diálogo constante y de mucha construcción con Natalia, con una Natalia muy madura a la hora de ver el material. Okay. Y con un riesgo que ella quería correr. Eso fue clave para nosotros y fue fundacional para el proyecto. Creo que no es... eso hace a la película. Y me parece que esa voluntad de Natalia de transitar como actriz un material de esta manera, con esa generosidad y con esa disponibilidad absoluta, también hizo que el material tuviese nuevas capas de lectura, que incluso nosotras desde la escritura, que siempre supimos cuando Lau trajo el guión, es un guión muy complejo de abordar actoralmente porque es un guión sensorial, es un guión donde no va de lo que pasa, sino de lo que les pasa. Entonces, en ese ejercicio es complejo actoralmente poder prediseñar una actuación, entonces necesitas cuerpos dramáticos con un nivel de disponibilidad muy extrema. Por eso Nati, que como llevando la posta siempre que podemos, pero además sabemos que para ella fue un trabajo particular. Ahora, me quedo con eso de lo sensorial, ¿no? De lo complejo que también tenía el guión. Hay otros factores que son protagonistas en el film, como es la casa, como es la música, los silencios, cómo en la codirección, ¿no? ¿Cómo lo trabajaron eso? Mira, vinculado a la casa, nosotros consideramos que la casa tenía que ser un quinto personaje. Y tuvimos la suerte de tener una semana, no, sí, una semana antes la casa a disposición. Entonces, lista a nivel arte incluso también. Claro. Entonces, que es como para los que hacemos cine, es como un gran privilegio tener todo a disposición. Okay. Entonces, exploramos mucho, junto con Diego Poleri, que es nuestro DF, cómo construir ese espacio desde lo audiovisual, como para que parezca un espacio como abierto, en el que hay salidas posibles, pero a su vez cómo ese espacio podía
oprimir o invadir todo el tiempo al personaje. Entonces, bueno, esta posibilidad de haber tenido la casa ya lista fue bastante clave también para nosotros. Claro, y en esa dinámica después trasladada al rodaje en sí mismo, era como, bueno, Lau, que era la que tenía el guión, digamos, desde el punto de partida, y que también viene la fotografía, entonces era un trabajo interesante porque yo que estaba al lado de los actores, del elenco, digamos, en la búsqueda, con Nati, con Pablo Cura, y con Teo y con Mati, podíamos explorar, pero el resultado cuadro Sí. lo terminaba de confirmar Lau. Que eso era muy interesante porque nosotros teníamos una exploración muy libre, Ok. pero también es interesante que siempre en el lenguaje audiovisual y en lo actoral pasan pila, que es que a veces nosotros hacemos unos viajes interesantes, pero no necesariamente se traducen en el lenguaje audiovisual. Claro. Entonces, en esta cosa de ser dos, respondiendo a tu Sí, pregunta sí, también, sí. esto de ser dos es como que había una tarea de poder explorar y poder mirar, ¿no? Ok. Y ahí nos encontrábamos, cada una también en su lugar de mayor fortaleza, si quieres, a la hora de aportarle al proyecto. Ok. Ahora, en esa exploración, ¿no? Tenemos el personaje de Eva, que es su relación con su familia, como madre, como hermana, como hija. Y también hay una visión masculina también, ¿no? Que es su marido. ¿Cómo lograron que convivan y sea tan real dentro de la película estas dos visiones? No solo está la feminista, sino que también está la masculina. A- a- Mira, yo voy a decir dos cosas que ahora que reflexiono contigo y lo que traes. Primero, que para nosotros fue muy importante pensar en ese varón, Ujú. algo que dice mucho Lau y que dijo mucho Lau desde la escritura de no demonizarlo, Ok, ok, pero sí poder contarlo. ok. Y en eso fue, Qué difícil eso, ¿no? Claro. bueno, esa es la Era, película está para era ahí. como el desafío, Ok, de encontrarle ciertos rasgos de ternura, ciertos rasgos que habilite que es el vínculo lo que está roto y no que es un personaje roto. ok, Solamente, claro. Claro. ok, ok. Y que eso fue clave Pablo Cura, que es un actor que queremos mucho y que fue muy generoso también para acompañar a Natalia y le dio también a Natalia un soporte emocional en toma Ok. que necesitaba Nati también para poder expandir. Eh, Eso por un lado, y hay algo que dijiste cuando empezamos la entrevista que me conmovió mucho, que tiene que ver con algo dijiste del ser humano, no dijiste de la mujer. Claro, no, Y me pareció como súper interesante y que creo que la película, como es una película que se plantea una pregunta y no necesariamente la respuesta, nosotras hablamos mucho que el cuerpo siente primero lo que la cabeza logra organizar después, y en ese tiempo que tarda el diálogo entre el cuerpo y la cabeza, suceden cosas, pasan años. exacto. Y que es interesante pensar que hay algo del orden de lo vincular y de las microviolencias cotidianas que si bien nosotras decidimos contarlo desde la mujer, porque es la que realmente, dicho por nosotras buscando datos, una de cada dos mujeres lo sufre. Sí, Claro, no, ¿no? sí. Entonces, pero también es interesante explorar al varón, cómo el varón se explora también en esa violencia. Nos interesa que ese diálogo no quede solo en una mirada de mujer, que sea desde la mujer poder reflexionar sobre ese otro lugar que ocupa el varón. Por eso todos estos elementos hicieron a la construcción de ese personaje. Claro, y tampoco, perdón, y Sí, tampoco es inocente que haya un adolescente varón, digo, porque digo, esta madre está criando en ese contexto, que el contexto es el que educa generalmente, más allá de lo que uno pueda maternar, en ese contexto está educando un varón. Entonces, bueno, ¿cómo educamos en un contexto así sin que eso sea producto para reproducirse? ahora, en esta reflexión, ¿no? La noche sin mí llega el 9 de octubre a cines. Sí. ¿Qué creen que se va a llevar todo aquel espectador que llega a la sala? A ver, a mí me pasó de esto, ¿no? De los recibo, no solo de cantidad de películas, sino como hombre, decir, a ver, estas cosas suceden, pasan, cómo las dijimos, cómo las fumamos, cómo nos damos cuenta. Porque la verdad hay mucho de estos detalles, tal vez no bastante difícil. ¿Qué creen que se van a llevar él? En principio, una reflexión sobre una mirada femenina de una generación, me parece. En principio eso,
y la invitación a pensar sobre los vínculos. Ok. Sí, y nosotros apuntamos a que es una película que incluso en su misma concepción y en la duración que tiene la película, es una película que le interesa explorar lo sensorial, hacer una experiencia colectiva como es ir a una sala de cine, a compartir algo del lugar tan íntimo pero de manera colectiva. Eso para nosotras es clave en este proyecto, por eso los invitamos a que nos acompañen en el cine, no solo por nuestro cine y por nuestra película en particular, sino porque hay una oportunidad de modificar las cosas desde lo individual y desde lo colectivo, y nosotras los invitamos a hacer esa experiencia con la película. Excelente, así que invitamos a todos de la doblera Sí. social La Noche Sin Mí, 9 de octubre. En las salas. Gracias. Muchísimas gracias.